Son las 11:40. Pues aquí estamos entrando para Playa Mamitas con el chavalote que nos va a volar el duelo, el vuelo de dron con Frank, pues aquí se pega sus vacaciones, Canadá, que sí. Canadá, Montreal. Montreal, qué bueno. Aquí se pega unos meses para olvidarse del frío y vamos a entrar a la playita a ver cómo está el día de hoy. Bueno, veo sargazo, chaval. Veo sargazo. Aquí estoy hablando con... Bueno, el chavalote está hablando con Fran porque Fran no habla español, habla un poquito español. Ya lleva 10 años viniendo por aquí y sus amigos que se suelen poner por aquí también. Y digo que veo pequeñas islitas de sargazo por ahí, pero que no nos van a afectar. Aquí está la familia, los amigos, disfrutando como tiene que ser. Hasta dentro un rato. Hasta luego. Buenos días. Hola. Bueno, pues ya veo que ha llegado algo de sargazo, ya lo veis. Ahí flotando por allí, por aquí, pero esto si es la cantidad que va a llegar, no hay ningún problema. Luego cuando llega a la orilla lo retiran y mañana será otro día. Por allí ha llegado, fíjate que ha llegado una parte importante de sargazo el día de hoy. Y por aquí está más tranquilo, por esta zona. Me voy a pasear un poco antes de bañarme para que lo vean. Cuando llega una cantidad importante sí que lo cuento. Lo que no hago es todos los días intentar generar incertidumbre. Pero esto igualmente luego se van a poner a retirarlo, ya lo están retirando y la playa va a quedar bien. El chavalote va a volar el dron, voy a parar un poco, voy a hacer unas fotos. Venga, vamos allá. Vamos a ver si nos levanta el dron. No hace nada de aire el día de hoy, el sol le está pegando bastante fuerte. Me he querido venir aquí a Playa Mamitas porque hoy voy a estar también liado con las compras para el departamento. Así como me lo entregan es como se va a entregar mañana. Y luego hay una serie de cosas que le voy a poner, pero no va a ser en estas fechas, va a ser un poquito más adelante. Bueno, chaval, ¿lo levantas o no? Sí, espérate. Ah, hay un problemilla. No, tranquilo. Ahí va. Bueno, pues el chaval levanta el dron. Yo me voy a pasear un poco. Me voy a pasear un poquito para que veáis que cuando llega el sargazo se acumula en ciertas zonas. Hay zonas que se quedan más libres de sargazo, como son estas de aquí. Y hay zonas que se complican un poquito, como es esta de acá. Pero como dice más de uno en los comentarios de Facebook, oye, parece que hacen milagros. Un día hay sargazo y otro día no hay. Pues sí, a veces pasa así, sin más si trabajan las playas. Ahora mismo allí están trabajando con ganas, ¿eh? En la zona de enfrente del Hotel Gran Hyatt se ha acumulado bastante más. No me extrañaría que ya dentro de poco pongan las barreras antisargazo. Todavía no están puestas, creo. O sí. Sí, sí que están puestas. Por lo menos en esta zona hay puestas en barrera. Luego lo vemos si acaso. Sí que hay barrera puesta. Y bueno, hoy he visto a Peter Machete que todavía está con el tiburón toro, ahí con los tiburones, publicando en su página o en su grupo de Facebook, no sé si es página, grupo o su página normal. Y le he dicho que a ver si me manda un paquete de reportaje ya, hablando del último ya de la temporada del tiburón toro. Bueno, ahí tenemos a los que limpian las playas, están haciendo montones. Luego vendrá la excavadora que está allí al final, lo va retirando y lo lleva en contenedor. Aquí está más tranquila el agua porque tenemos esas ballenas que veis ahí, que hace que no rompa, bueno, que no rompa nada de alas, pero de todas formas por ahí tampoco hay el día de hoy. Está muy tranquilo el mar, muy tranquilo. Voy a hacer unas fotos como están trabajando la retirada del sargazo. Mientras vuelve a salir el sol, os grabo un poquito. Como veis ahí hay 4 o 5 personas retirándolo hasta dentro del agua, fijaros. Normalmente retiran de la orilla para afuera, pero no, ahí están tirando desde lo que flota, ¿no? Y aquí hay otras personas, hasta el guardavidas está ahí mirando a ver cómo va todo. Pues hacen estos montones, ahora llega por ahí la excavadora, que la voy a grabar cuando esté retirándolo. Y así se va quitando. Si no hicieran esto, pues ¿qué pasa? Que este sargazo se queda aquí, que no es malo para la arena ni nada de eso, porque lo que hace es que no pierda arena. Pero luego cuando se descompone el color del agua queda feo.
y ese es el problema. Ahí viene la excavadora y según va pasando el día, pues montón a montón se va retirando. Y si luego deja de entrar sargazo, pues qué bueno, porque ya tendremos la playa bien para todo el día. Así que ahora vais a ver cómo trabaja el tema de sacar el sargazo de aquí. No sé si lo va a hacer ahora mismo, va a hacer un descansito, no lo sé. Pero bueno. Ahora se puso una nube ahí delante del sol. Voy a hacer una foto. Bueno, pues ahí están, ya ha pasado y ahora le terminan de rellenar. Una cosa que me preocupaba a mí cuando retiraban el sargazo así es la arena que se va con el sargazo. Lo que hacen luego esa arena es traerla de nuevo a la playa. Cuando lo ponen en el sargazo, como que la arena que sobra, porque está mezclado con arena, pues la regeneran las playas que más le falta. Bueno, pues esto es una de tantas visitas que tiene que hacer aquí para ir retirando el sargazo. Ahora se va para donde lo almacena, allí en un contenedor, y se lo lleva un camión. Así trabajan. Lo está prestando un poquito para que no se caiga en el camino, y a lo mejor pueden meter hasta más. Bueno, pues esto es lo que pasa el día de hoy. Ha llegado sargazo y no hay que decir que no, hay que decir que sí, pero que no nos llegue más, que nos dé un respiro y que podamos disfrutar del color del agua tan bonito que tenemos. Ya me voy con el chavalote, ya dejo aquí a las personas que están trabajando para la limpieza de las playas. Me voy con el chavalote, me voy a dar el baño, yo necesito mi baño. Ya sabéis que cuando estás así con sargazo, tú tienes donde elegir, dónde meterte. Yo, por ejemplo, aquí me metería porque son 2 metros de sargazo que no molesta, y te metes ahí en el agua y está totalmente limpia y tranquila. Me voy a ir por aquí, fijaros, este es el sargazo que nos visita, que no nos gustaría que nos visitara, no lo del otro día, que era el sargazo rojo. Eso es lo que quiero que entiendan cuando les enseñen cosas así. Y mientras esté de este color que está vivito, pues qué bueno que lo retiren, porque no va a producir ningún mal. Se había pensado en ciertas cosas para aprovecharlo. Se hacían hasta bloques para la construcción con el sargazo. Decían que hasta comerlo no está mal, que alimenta. También hacían libretas o cosas así, libretas para escribir. No sé, se le puede sacar diferentes cosas, pero también como abono también sirve. Bueno, pues este es mi paseíto antes de darme el baño. Así que ahora voy a mirar dónde están mis cosas, que se ha sentado Alex. Alguien le está preguntando cosas al chavalote. Y yo voy a meter, estoy mirando donde hay menos. Me voy a meter por aquí mismo. Este es el color del agua muy bonito por aquí. Lo importante es que también tenemos arena. ¿Cómo te va ese vuelo? Voy a parar un poquito. Bueno, pues dejamos al chavalote, yo me voy a meter dentro del agua. Ahora, a la hora que es, en media horita más o menos, se va a publicar el tercer vídeo de Cuba, en La Habana. Ahí estamos en un sitio que es espectacular, hecho por un artista que se llama Fuster. Este artista pues es un devoto de Gaudí, de Miró, digamos que también de Picasso y de algún otro. Ahí le entrevistamos, vemos cómo ha trabajado. Pues ha dejado espectacular, no solamente en donde él está, sino en toda la calle, las calles colindantes, y hasta un restaurante. Pues eso yo creo que quedará espectacular para que lo podáis ver. Esa es otra visita que hicimos. Y ahí compré un cuadro y a algún artista le entrevisté también, aparte de Fuster. Y ese cuadro que me compré ya lo tenemos, es el primero que hemos hecho un marco, gracias a la persona que estuvo con nosotros. Fijaros en el agua, el color, qué bonito. Bueno, pues ahora me toca a mí, porque el agua está fantástica, está buenísima. Me toca a mí meter la cabeza debajo. Y como dice más de uno, qué suerte tengo de poderme bañar todos los días del año en el mar. Qué bueno, y es verdad, ¿eh? Yo no lo niego. Vamos allá, vamos adentro. Esto ya es otra cosa. Me pongo las gafas. Esto ya cambia todo.
Esto es lo que yo necesito a diario. Son mis vitaminas, mi fuente de energía, mi fuente de salud emocional, se podría decir. Esa alegría que necesita el cuerpo todos los días, ¿no? Aunque tengo sargazo a mi alrededor, yo estoy feliz de estar aquí. Me sabe mal por los que venís de vacaciones y le tenéis pánico al sargazo porque os estropea fotos, os estropean según qué zonas que les cuesta más sacar el sargazo, pero acordaros que aquí hay playas que no es muy difícil que le entre sargazo, ya lo hemos comprobado de bastantes años. Isla Mujeres es uno de ellos, la parte de Cozumel que viene hacia acá porque el sargazo se queda o en la parte de mar abierto y esta es la parte que no es de mar abierto. Ahí es más difícil que llegue el sargazo también. Hay algunas playas que llega, pero no llegan cantidades grandes. También aquí, en ciertas playas, no sé por qué motivo, las corrientes y tal, el año pasado, por ejemplo, pues afectó poquito a Cumal y otras veces le afecta mucho. Ya veremos cómo le afecta este año. En Cancún tenemos lo del brazo corto, el que da hacia Islas Mujeres, que no le afecta casi el sargazo, y en el brazo largo le afecta un poco. Hay días que más, hay días que menos, y se ve bonita el agua igualmente, también lo retiran. Entonces esas son mis opciones. Luego tenéis la isla de Holbox, que es raro que llegue el sargazo, muy raro, ha llegado alguna vez, pero muy raramente. Total, que si venís aquí de vacaciones, y si no, también tenéis en Bacalar, en lo que es la laguna de Bacalar, maravillosa, y seguro que no entra sargazo, porque no es mar, es laguna de cenotes, de agua de cenotes, de ríos subterráneos. Y la laguna de Bacalar no da directamente al mar. Sí, a través de algún canal llega al mar, pero llega a la otra laguna, la de Chetumal. Pues estas son opciones que os hablo por si queréis encontrar lugares maravillosos. Isla Contoy tampoco le llega, pero Isla Contoy va muy poquita gente porque es un lugar restringido, solamente pueden entrar ciertas personas a diario y tiene que ser con unos tours que van ahí expresamente, no dejan a cualquiera. Voy a hacer una foto desde aquí ahora que sale el sol, se ve tan bonito, fijaros qué color del agua, maravilloso. Y voy a ver si hago unas fotografías desde aquí dentro. Y sigue la excavadora llevándose, ya hizo otro viaje, ahora vuelve y así. A las 3 de la tarde terminan cada día de hacer su trabajo y empiezan a las 6 de la mañana. Me imagino que esta parte de aquí ya la recogieron a primera hora. Ahora lo que veis en la orilla es lo que va llegando de lo que queda en el agua. Y bueno, pues cuando terminan al día siguiente se va a acumular toda la noche, todo el día. Puede ser que te encuentres una cantidad importante, puede ser que no. Pero lo que es importante es eso, que hagan su trabajo, en ese sentido, que el ayuntamiento pone medios para que las playas, por lo menos las más importantes, estén trabajadas y que tú puedas darte tu baño como estoy haciendo yo ahora mismo en condiciones, ¿no? No sé cómo habrán llegado a lo que es el Parque Fundadores, pero con el vuelo de dron podemos ver dónde está más afectado y dónde no. Eso no significa, porque hay que tener en cuenta algo importante. Por ejemplo, muchas veces yo he hecho fotos aquí a esta hora de la mañana. Luego viene una persona a las 2 de la tarde o a las 3 y dice que las fotos que yo he hecho aquí pues no son reales porque ahora está muy lleno de sargazo. Es que el mar se va moviendo el sargazo, acordaros. Entonces dentro de 3 horas vete a saber cómo está esta zona, si más limpia que ahora o con más sargazo que ahora, no lo sabemos eso. Por eso yo me dediqué a poner las fotografías con el día y la hora exacta que las estoy haciendo, para que luego no haya discusiones de ese tema. Porque a muchos de los que siguen el canal están aquí en playa, por ejemplo, los que siguen el grupo de Facebook por la fotografía, tanto vía aérea como de aquí de la orilla. Entonces me encontraba esas publicaciones que me decían mentiroso y yo no entiendo por qué llegan a decir esas cosas si no es real. Algunos hasta me dicen esas fotos no son del día de hoy, son de otro día porque en la playa no está así. Yo subo fotos a diario, por lo tanto no me las voy a inventar. Entonces lo que quiero que comprendan es el tema del sargazo. Esto está flotando, ¿lo veis? Y lo mismo está aquí ahora parado, que la corriente se lo lleva ¿para dónde? ¿Para la derecha, para la izquierda, para la orilla? No lo sé. Y ese es el tema, ahora mismo se lo está llevando para la derecha, para allá. Como veis, yo estoy parado. Dentro de 2 horas, esto que está aquí puede ser que esté en la orilla de allí o puede ser que esté en Pelícanos. Así que dependiendo de dónde vaya el tema. Y luego por la cantidad pues puede ser que se vayan uniendo y hagan islas grandes en según qué zona. Así que cuando os vayáis a bañar, elegir en el momento que os estáis bañando el mejor lugar, no hay otro. Y fíjate qué bonito cambia el color del agua cuando sale el sol. Ahora voy a aprovechar para hacer alguna foto. A mí me gusta sacar las fotos bonitas, ¿no? ¿Para qué voy a sacar lo feo si lo feo es... pues para qué? Si es que no lo entiendo. Ahora se me está ocultando el sol y voy a parar para hacer la foto. Bueno, seguimos hablando. De momento no tengo ningún pack y reportaje, de momento.
No sé si nuestro amigo Luis Castillo, que estaba por Italia, qué bonitos los reportajes que me pasan, me encantan esos lugares. Lo he visitado, Roma y Venecia la visité. Me pasó de Roma, de Venecia, no sé dónde estarás hoy, si también sigues en Venecia o en otro lugar. Si me los pasas, encantado. Si hay alguien de por aquí que esté en la Riviera Maya, igualmente, ¿no? Y bueno, cualquier reportaje es bienvenido. Siempre que lo haga con cariño, en horizontal. Y si puede hablar un poco en el vídeo, mejor. Aunque tú no te dé vergüenza salir en cámara, pues solamente habla al celular y di dónde estás y por qué estás ahí o qué características tiene el lugar, ¿no? Y ya, y diciendo el día y la hora si quieres decirlo también. Así que gracias por eso, cualquier reportaje, los ponemos y seguimos aquí. Si es que hay alguno, claro. Cada día tiene momentos increíbles y queremos que nos muestres un pedacito de tu mundo con un paquireportaje. Graba en formato horizontal y compártenos esos instantes que para ti son parte de la rutina, pero que para alguien más pueden ser una joya. Gracias por compartir y por seguir haciendo crecer esta gran familia. Hola, hola. Hola, hola. Ahora ya más relajadito, Luis Castillo. Estoy aquí en Milán, o en Milán, y bonita la ciudad, moderna, no como las otras ciudades que hemos visto de Florencia, Roma, que qué barbaridad, museos en lo que es la ciudad. La ciudad es un museo, definitivamente. Y ahora aquí en Milán, bueno, estamos bien, pero mira nada más, este tremendo castillo, aparte de mi apellido, pero en Ciudad de México tenemos un castillo, pero creo que es el único original castillo de todo el continente americano. Y pues acá en Europa y todos los países tienen sus tremendos castillos. Y este es el primer castillo que veo que realmente tiene hasta su fosa que pues, llenas de agua y no sé qué tendría para proteger a los cuando tenían sus batallas y protegerse, pero nada más aquí realmente se llama, bueno, este castillo se llama Sforesco. Disculpen si lo digo mal, que es más seguro, es Sforesco, aquí en la ciudad, en el centro de Milán. Les voy a enseñar el escudo de armas para que se vean un poquito, y de este lado les muestro más la fosa. Qué bonito que está este castillo. Ahí hay un animalito, es un gatito. Y nada más. Imagínense en esos tiempos las batallas. Aquí se ve perfecto. Castello Sforzesco. La colina felina del castillo. Mira, felina, y ahí está un gatito. Lástima que no viene ni en inglés ni en español, pero sí, qué bonito. Está bonito y muy... Ahí se oye como que está pasando algo muy característico, ¿verdad? De un castillo de por estos lugares. Bueno, les enseño rapidito. Mira, aquí se ve cómo queda lo que era para levantar los puentes. Mira nada más las clásicas columnas y cadenas. Claro, no son las originales, pero pues sí, la arquitectura y el diseño, ese sí es original. Qué bonito, qué impresionante. Mira, está el escudo de armas de este castillo. La puerta del Carmini. Bicicleta a mano. A ver, algunas cosas sí se pueden entender muy fácilmente, hay otras que como que no. Y esto ya está dentro del castillo. Qué bonito, está bonito, es muy amplio. Claro, ya restaurado, ¿verdad? Pero bonita experiencia una vez más en este gran país de Italia. Bueno, gracias. Esto es lo de hoy para la gente hermosa que está allá por Playita. Saludos, vámonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues en el paraíso. ¿Dónde vamos a estar? Esta es una playita preciosa de Cancún. Hoy es un día de aquellos de viento tremendo. Espero que me oigáis bien porque el viento está soplando con fuerza. Pero lo que os quería enseñar era esto. Básicamente esto. Es lo que a los cancunenses nos encanta tener cerca. Este azul maravilloso.
con este skyline, con este paraje brutal de la zona hotelera. Mirad cómo estamos acá disfrutando, todos y todas, de este maravilloso remanso de paz que está justamente al lado de Playa Forum en Cancún. Bueno, ahí lo tenéis, un vídeo para Paco en Riviera Maya, cenotes, playas, inmuebles. Creo que lo dije más, es playas, cenotes, inmuebles. Perdona Paco, que ya soy mayor. Un abrazo bien grande a todos. Hola, aquí grabando un reportaje para Paco Riviera Maya. Estamos en Mahahual. Ahorita hay mucho sargazo. Son 13 de marzo. Son las 6 de la tarde aproximadamente. Es un área de mucho sargazo, pero hay áreas que no hay sargazo. O sea, hay que buscar el área donde acomodarnos y donde estar bien con la familia. Hay unos big club que te cobran el consumo y está muy bien. O sea, hay que buscar el área donde pasártela bien. Nosotros nos la pasamos muy bien todo el día. Entonces hay que buscar el área. Aquí sí hay mucho sargazo. Si ustedes ven, aquí hay mucho sargazo en esta área. Aquí es parecido a la Quinta Avenida. Y hay una área donde estamos en la tipo Quinta Avenida. Pero sí se los recomiendo. Si vienen a un beach club, sí está bonito para pasarla bien. Nosotros nos la pasamos muy bien. Venimos con unos compadres, con 2 amigos, y está muy bien. Ya se cuenta que es la Quinta Avenida, pero esto, como se puede decir, apenas empezamos. O apenas empieza el Mahahual. Está excelente. Aquí la vida empieza como a las 10 de la mañana aproximadamente, 11 de la mañana. Se llena y se termina a las 4 o 5 de la tarde. Aproximadamente. Pues el ambiente lo haces tú, o sea, depende de ti, de nadie más. Pausamos este video. ¿Tu dinero sigue guardado en el banco perdiendo valor? Es momento de ponerlo a trabajar para ti. Invertir en bienes raíces en la Riviera Maya no es solo una compra, es una decisión inteligente. Mientras el dinero en el banco se devalúa con el tiempo, una propiedad en este paraíso solo gana valor. Plusvalía garantizada, ingresos pasivos y un refugio en el Caribe. Los grandes inversionistas lo saben, el dinero que no se mueve, se pierde. Propiedades en destinos de alta demanda como la Riviera Maya generan rentabilidad y seguridad financiera. No dejes que el tiempo pase. Escanea el código QR en pantalla o llama al número que ves ahora. Haz que tu dinero crezca y disfruta de tu inversión en el paraíso. Bueno, pues aquí seguimos en la playita sin salir el sol en este momento. Ahora está saliendo. Ahora vuelve a salir. Ahora creo que va a salir como 2 o 3 minutitos. Porque es que tenemos nubes así, islas de nubes. Ahora sí, ahora voy a aprovechar para hacer estas fotos que quería hacer. Y nada, pues cualquier cosa. Estos días, por ejemplo, no me estoy comprometiendo a los bienes raíces, que es mi trabajo, por el tema de la entrega del departamento y la salida a Acapulco, que salimos el domingo. Entonces no me estoy comprometiendo con ello, pero sí os pongo vídeos cortos y cualquier cosa que necesitéis de bienes raíces para inversión, yo estoy aquí para apoyaros, no hay ningún problema para eso. Así que ahí os pongo un vídeo corto de bienes raíces, de algún desarrollo que hemos grabado antes de irnos de viaje a Cuba. Y seguimos por aquí grabando. ¿Quieres invertir en Tulum con un departamento de 2 recámaras por debajo de $150.000 o un estudio por debajo de $100.000 amueblado y equipado? Aquí tenemos y os presentamos
Ocean Condos Tulum. Aquí estoy con Óscar, que nos va a dar características. Claro que sí, Paco. Un proyecto muy interesante, con una ubicación privilegiada en Tulum en el tema turístico, pero sobre todo con un buen concepto, orientado para la inversión, con amenidades desde estacionamiento en sótano, doble alberca, espejo de agua, fire pit, área de asadores, camas marinesas, camastros, bueno, un montón de cosas. Se entrega amueblado y equipado con ese excelente precio que estamos hablando, pero tenemos un plan de financiamiento que también nos lo va a explicar. Así es, totalmente, y de hecho esa es la mejor parte. ¿Qué es lo más interesante? De entrada un 20% de enganche, que es menos que ve en el mercado. Mandamos a 24 meses 40%, y por tiempo limitado tenemos una promoción de un 40% financiado hasta 3 años después de la entrega. Pues esto podría quedar o en 2 años, dependiendo como tú elijas, o en 5 años, en un plan de financiamiento excelente para ti, para tu bolsillo. Exactamente, así que por tiempo limitado marquen, contáctenos y pregunten sobre el proyecto, porque es una genuina oportunidad de inversión. Bueno, pues el día de hoy no es de fútbol, aunque creo que juegan competición europea, lo de la Europa League, o como se llame esa otra competición que ya no me acuerdo. Que estaría interesante ver el Athletic Bilbao-Roma, por ejemplo, que el Athletic Bilbao lo tiene un poquito difícil para pasar. Pues el Madrid le ha quedado en la Champions con el Arsenal y el Barcelona con el Borussia Dortmund. Son 2 eliminatorias que si la juegas con seriedad, creo que la podemos pasar los 2 equipos. Si no tienes tu mejor día, puede ser que te eliminen, así que tienes que ponerle muchas ganas, sí o sí. Además se juegan mucho los 2 equipos, muchísimo, en la parte económica y en la parte social. Hoy en día la Champions es una competición que, pues ya lo veis, van llegando los mejores a las últimas eliminatorias. Ya si pasaran esta, llegarían creo que para semifinales. En semifinales me hace que va a pasar el Bayern, pero ahí el Bayern está con el Inter, en la parte del Barcelona. Así que si pasara el Bayern o el Inter, ahí se enfrentaría a ellos, pero siempre hay que pensar en el siguiente duelo y no pensar más adelante, porque pues cuando haces eso no estás concentrado al 100% en lo que haces. Me estoy fijando en las barcas, en las que están yendo para el Tiburón Toro y otras que están regresando. Y el Tiburón Toro a lo mejor se ha cambiado de sitio porque no están parados por aquí, a lo mejor se han parado un poquito más para la derecha. Suelen pararse en el muelle este de aquí, donde están los ferries, se suelen parar un poquito más para adelante, y a veces estos ferries, que son para los cruceros de Cozumel, tienen dificultades para atrás por tantas barcas que tienen por ahí delante, pero en este caso creo que se han parado un poquito más a la derecha, creo. Fijaros que el día hay algunas nubes de estas que llevan lluvia, así que en cualquier momento durante el día puede ser que se unan y nos dé un pequeño chaparrón en cualquier lugar. Pero cuando están así no es que llueve al 100% por todas partes, no. Cae una lluvia en una zona, cae a lo mejor con fuerza y luego ya como que desaparece. Son lluvias de 5 minutos, 10 como mucho, o 2 minutos. Pero a veces tiran bastante agua. El chavalote sigue sentado con el vuelo de dron. Ahora nos contará cómo ha visto el sargazo, si es que lo está viendo, porque no lo sé seguro si lo está viendo. Y aquí, como veis, el agua está cristalina, bastante bonito. Un día de esto haremos la comparativa esa de Varadero Cancún en el sentido del agua. No pongamos otro perfil que yo no se lo pongo. Hay gente que se queja de que yo quiero hacer comparativa de Cuba con México, y eso no es verdad. Solamente estoy haciendo la comparativa del agua, nada más. Y yo creo que son iguales, porque están los 2 sitios y prácticamente es el mismo color. Pero hay personas que no sé por qué, cuando hablan, lo agarran por el sentido que no tiene que ver, solamente para crear conflicto. Y eso no está bien, porque pues luego otras personas que ni han visto el vídeo empiezan a opinar que sí, que por qué tienes que comparar tal, si allí hay un problema, no sé qué, y no tiene nada que ver la conversación que yo hablo con lo que están discutiendo ahí. Pero me sabe mal porque los seguidores ven esas discusiones y se piensan que lo he dicho, y yo no he dicho nada de eso. Me he encontrado con comentarios de la verdad que bastante feos, y yo no me meto en el tema político para nada. Pero bueno, es lo que hay cuando te vas a una zona que pues es muy sensible, ¿no? Por lo que ocurre. Pero también es bonito y gusta conocerlo. Ya el chaval se va a aterrizar el dron, ya ahora voy.
Es que está muy buena el agua, no me quiero salir. Estoy a gustísimo, no, lo que sigue. Ahora voy a hacer otras fotos. Fijaros que por aquí ya no me rodea absolutamente nada de sargazo. Ya hay un momento que tenía mucho sargazo. Fijaros, no hay nada aquí alrededor. ¿Veis? A 15 o 20 metros no hay nada. Se ha ido para una zona y aquí ha desaparecido. Por eso os digo que el tema de fotografías, vídeos y tal es relativo. A ver, ¿por qué insisto tanto en la conversación esta de sargazo? ¿Por qué insisto tanto? Porque bueno, vamos a ver. Tú estás pensando en venir dentro de 15 días, 20 días. ¿Cómo tendremos el sargazo? Primero de todo, el que te diga cómo va a estar, te está mintiendo, porque no lo sabemos. Ni los meteorólogos lo saben. Porque encima la NOAA me parece que ha dejado de trabajar como estaba trabajando. Ya no pasa la información que pasaba antes por el tema de Trump, que ha despedido bastante gente ahí. Le ha quitado, pues, para poder hacer el trabajo que hacían vía satelital. Luego no sabemos cómo van las corrientes, no sabemos la cantidad de sargazo que está flotando en el océano. Por lo menos no nos pasan información, esa es una. Otra, ¿por qué te tengo que asustar si vas a venir de vacaciones? ¿Por qué yo te tengo que asustar si yo estoy disfrutando del mar a diario? A ver, es que no entiendo esa gente que le gusta asustar solamente para generar, ¿cómo se dice? Pistas a lo que están grabando. Yo no tengo por qué asustar a nadie, que lo vean, que lo comprueben a diario. Y si está el mar de una manera, pues yo lo disfruto de otra. Y no hay problema. Fijaros, a ver, ¿qué problema tienes de que hoy encuentras toda esta cantidad de sargazo y te entres a la playa decepcionado? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que entrar decepcionado si el agua está limpia? El sol está maravilloso, la temperatura buenísima, el mar no está muy movido y yo estoy disfrutando de mi baño. Y aparte, el sargazo no es monstruoso, yo hasta lo veo bonito. El único problema que tiene el sargazo, porque yo lo veo hasta bonito, esas plantas me gustan, pero lo único que si no lo retiran, pues se empieza a secar, empieza a secarse, y cuando se seca se convierte en trocitos, los trocitos llegan al mar y produce que luego las orillas, los 15, 20, 30 metros, se vea el agua fea. Es lo único, por lo demás no es ni feo el sargazo. Te puedes hacer fotografía encima del sargazo, que no es basura, que son plantas, que es naturaleza, no es otra cosa. Entonces, ¿por qué generar ese miedo a la persona que quiere venir a disfrutar aquí en la Riviera Maya de sus vacaciones? Hay hoteles que sí, que lo entiendo, hay hoteles que se forman, hay zonas que se forman como pequeñas bahías, muy poquitos de todas formas, y que ahí les cuesta muchísimo sacar el sargazo y a lo mejor llega a molestar, pero vete a otra zona, y disfrútala. Porque venir a la Riviera Maya para estar encerrado en el hotel solamente, pues como que te pierdes muchas cosas, ¿no? Aunque entiendo, que no todos los presupuestos son para salir. Pero bueno, si no te vienes aquí a Playa del Carmen, o te vas a Cancún, a cualquier lugar, todas las playas son públicas. Pues nada, ya sí me voy a salir. A mí me ha sentado de maravilla este baño. Y espero que mis palabras pues os ayuden a generar un poquito de sentido agradable de las cosas que haces, ¿no? Pues de eso se trata. Yo no vengo aquí para tristeza, vengo para alegría. Y muy agradecido, como ayer la señora que nos paró, que nos agradecía mucho el trabajo que hacemos a diario de volar el dron, de ir a las playas, enseñar cómo están las playas, porque eso les ayuda mucho. Están en su país y les hace sentir cercanos, aquí al ladito. Pues muy agradecido de esas palabras, porque gracias a esas palabras es lo que te da más ganas de grabar, no de venir aquí a la playa, porque yo vengo a diario, grave o no grave, pero sí de grabar y le da fuerza a lo que hago, ¿no? Pues ya estamos en 12.600 y algo de seguidores. Muchas gracias por agregaros, por suscribiros, por estar ahí apoyando el canal y gracias por estar a diario. Como dice Ana de Guanajuato, que le mando saludos, las paquinovelas le llama ella en vez a mis vídeos. Me hizo gracia, la verdad. Y tiene razón, porque son a diario y son de más de una hora, con diferentes cosas del día. Pero bueno, a Juanita le mando saludos, que estuvo con nosotros 2 días. Ya llegó a España, llegó bien, todo bien, qué bueno. Y vamos a ver qué tal nos encontramos a Acapulco ahora cuando nos encontramos por allí el domingo con Fernando y su familia.
También me gustan los paisajes, me encantan los paisajes de Acapulco. Las playas me gustan más estas, pero los paisajes me gustan mucho aquellos de allí. Y el tema de la comida y de la gente, pues todo es conocerlo. Es una zona un poco conflictiva para según qué horas, según qué lugares, pero bueno, también se puede disfrutar y es lo que hay que hacer. El chavalote ya tiene ganas de llegar a Acapulco para agarrarse una moto acuática con Sebastián y meterse en todo lo que es el puerto de Acapulco, el puerto ese que tiene natural, y disfrutar de estar dentro del agua. Qué pena que no sepa yo mover el dron, porque si no lo grababa los dos. Nos vamos a llevar el dron, no hay ningún problema para volar el dron allí. Hay unas vistas excelentes. Y yo ahora mismo estoy haciendo tiempo para secarme al aire, el poquito aire que hay, y al mismo tiempo haceros sentir a vosotros que estéis aquí también, después de daros un baño. Es que este bañito de verdad te activa, te genera buena vibra, sentido positivo, buena energía. Yo no noto que me pasen los años cuando estoy bañándome a diario por aquí. Voy a hacer una foto de esa zona, que de esa zona no he hecho fotografías. Y como veis hay bastante gente. La hora que tampoco es la hora de más gente aquí en la playa. Aquí se empieza a llenar a partir de la 1:30, 2. Aquí no somos muy tempraneros a la hora de ir a la playa, aunque hay gente todavía a las 6 de la mañana, a las 7 o el amanecer. Bueno, pues ahora sí, me voy a ir con el chavalote que me espera en el carro. Tengo que llevarlo a que revisen el carro porque el aire acondicionado, y mírate que estamos en una zona de mucho calor, pues dejó de funcionar. No es por pérdida solamente del aire, del gas, sino que es algo, el compresor, alguna cosa de esas. Y llevarlo a la Nissan, como a cualquier otra compañía de autos, a veces te lo dejan 3, 4 y hasta 5 días allí metido. Voy a ver si puedo pedir días para que mientras estamos de vacaciones me lo puedan estar mirando. Que estar con un auto sin aire acondicionado aquí en esta zona es un peligro, se podría decir. Yo tenía mis cosas por aquí. Ah, mira, ahí están. Ahí están. Qué bueno. Bueno, pues nos despedimos de esta belleza de agua, de mar, de colores y de ese sargazo que también nos ha llegado hoy. Que ya veremos qué más grabamos durante el día de hoy. Espero que este día a día os guste y lo paséis bien. ¿Os puedo grabar? Qué bueno. ¿Qué tal? Bien, saluditos. Gusto, Paula. De Argentina soy. ¿Y tú? Argentina. ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos, ¿de qué parte de Argentina? de Buenos Aires. Buenos Aires. Qué bueno. Te seguimos desde Buenos Aires. Qué bueno. Vemos todos tus videos. Me alegra Nos mucho. informamos con vos. Oye, ¿cuántos días lleváis de aquí ya? Y el 2 de marzo vimos. Ah, Así ¿y que hasta cuándo? El sábado ya nos volvemos. Bueno, Nos una queda pena. poquito. Sí. Bueno, muchas gracias por seguirme y por estar ahí. Gracias a vos. Venga, hasta luego. Saluditos. Bueno, pues muchas gracias por ese cariño. Aquí dejamos toda la gente disfrutando del agua y de su estancia aquí. A veces les pregunto que cuánto tiempo llevan, porque yo que viajo también, a veces calculo lo que una persona pues llega a poder disfrutar o no de sus vacaciones, de su estancia, y cuando vienes de un lugar tan lejano, pues pegarte más de 15 días pues está muy bien. Muy bien, porque puedes sentir la zona y disfrutarla, ¿no? Y bueno, ya sabéis que allí también tienen sus playas. Para ellos viene a ser casi es el invierno para la primavera, pero todavía hace frío. Y el mar, como están cerca de la Antártida, pues les cuesta que esté caluroso ese mar, a no ser que en la parte norte, pero bueno. Pues muchas gracias por el cariño, de verdad. Vamos a ver al chavalote. Pues ya estamos aquí en el coche con el chaval. Oye, el sargazo, ¿tú lo veías entrar por ahí? ¿Cantidades? Pues ahí se ve en el video que hay hileras de sargazo, pero no es mucho, pienso yo. Por la zona de fundadores has ido a lo lejos, ¿no?
Bueno, pues nada, os pongo el vuelo de dron del chavalote y nos vamos para casita. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Pausamos este video. Atención, porque esto puede ser la clave para tu próxima gran inversión. Las mejores oportunidades en la Riviera Maya están en preventa y entrega inmediata. Mientras otros esperan, tú puedes asegurar tu propiedad hoy mismo y empezar a generar ingresos de inmediato. El turismo no se detiene y tu inversión tampoco. Adquiere ahora y aprovecha el crecimiento acelerado del mercado. Compra a precio de preventa y gana desde el primer día con rentas vacacionales o revalorización. Esto no es solo una compra, es una decisión inteligente. Los que saben de negocios actúan rápido. ¿Y tú? Escanea el código QR o llama al número en pantalla. Tu inversión en el paraíso te está esperando. Aquí vamos, al lado de donde estuvimos ayer con Alan, en Maimenese. Espectacular el desarrollo para sus rentas vacacionales, porque ya está todo vendido. En muy buena zona también.
con el polideportivo, el Chedraui, la playa Mamitas, la Quinta Avenida. Y eso es lo bueno de invertir en playa, que lo tienes todo cerca y pues tenemos para varios presupuestos, la verdad. Y año a año pues tienen su plusvalía y eso también es buenísimo para cuando inviertes. Y luego para su renta, pues como estamos tan cerca del mar, es más fácil de rentar. Pues nos vamos por aquí para casita. En menos de 5 minutos llegamos. Bueno, pues por aquí van abrazaditos, Adrián y Alex. Vamos a comprar en el Walmart alguna cosa más que nos haga falta para el departamento. Mañana vamos a ir con varias cargas al departamento. Tengo que dejarlo por lo menos que uno se pueda cocinar, pueda bañarse y pueda dormir. Eso es lo importante. Luego ya lo iremos perfeccionando cuando vengamos de Acapulco. Así que por lo menos dejarlo así. Que mi amigo Hervin pues lo disfrute también. Vamos para arriba. Pues aquí estamos con estas cositas, estas otras de aquí, que si planchas, licuadora, tostadora, para los jugos, papelera. Bueno, así estamos. El chaval está por ahí. La verdad es que los carros los estamos llenando con comida y con todo lo que hacía falta para el departamento. Estamos haciendo las dos compras. Pero bueno, ya veremos a ver cómo va la cuenta. Hacía mucho que no veníamos al Walmart, ya nos habíamos acostumbrado al Chedraui. Bueno, pues ahora nos toca lo doloroso, que es pagar. Vamos a ello. Pero bueno, hemos encontrado cosas que necesitábamos, eso es lo importante. Este Walmart está muy cerca del departamento. Los departamentos los tenemos justo un poquito para atrás, ahí al ladito, 2 cuadras para allá. Así que cuando estéis en el departamento podréis comprar en este Walmart que hemos estado. Bueno, pues la verdad es que no hemos gastado un poquito de dinero, bastante, pero bueno, no siempre se compra uno un departamento, hay que dejarlo bien, en condiciones. Y todavía le queda, todavía le queda. Pues nos vamos a comer, ya veremos a ver qué grabamos luego más tarde, seguramente un paseo por la Quinta, cuando vayamos al gimnasio, ya veremos. Hasta luego. Bueno, pues Adrián se baja, son las 5:43 de la tarde. A ver si puedo grabar, aunque sean 10-12 minutos de Quinta Avenida, un ratito, a ver cómo está. Así que vamos a aparcar, a ver dónde puedo, porque está todo lleno de aparcamientos, no hay sitio. Aquí parece que hay un sitio, ¿no? Pero no es aparcamiento, es garaje. Bueno, voy a parar. Bueno, pues estoy aparcando en un sitio diferente al habitual. Estoy al lado de la entrada de la calle Mamitas. Aquí lo he tenido que dejar. Es que no había sitio. Por detrás tengo la obra que no me deja pasar con la obra. Cerrada la calle. Y si sigo para allá me voy a ir bastante lejos. Así que esta es dirección prohibida. La anterior también es dirección prohibida. Y así vamos. Bueno, da igual. Vamos a pasear por aquí y nos vamos a ir a la Quinta Avenida. Pues gracias por confiar en mi trabajo, tanto de rentas como de ventas. Ya me habéis llamado hoy en 2 personas para reservar el lugar en mi departamento para fechas diferentes. Muchas gracias por ello. Y ahora me voy a pasear por aquí. También me habéis llamado para ciertos lugares, a ver si se les hace interesante comprar. Y mañana voy a grabar el Grand Pitti. Creo que va a ser la 4ª vez. Es un lugar de entrega inmediata, a mí me gusta mucho. Está buenísimo ese lugar y hay una novedad importante.
creo que se puede comprar en 2 o 3 niveles del Grand 50 con crédito Infonavit. Y es un desarrollo estupendo, un éxito garantizado. Se renta muy bien, es muy bonito y tiene una gran ubicación. Y aparte de eso, el precio es bueno para la ubicación que tiene, es muy bueno el precio y las medidas del departamento. Se entrega amueblado, equipado y decorado. Grand 50 merece la pena la inversión y por eso mañana quiero pasarme, por si hay personas que no pueden pagar totalmente con sus ahorros o no pueden conseguir un crédito normal, con el crédito Infonavit también pueden comprar. Aquí está la música en directo ahora, en La Vagabunda. Oye, qué buena guitarra, ¿eh? Me quedaría aquí un rato escuchándolo, la verdad. Bueno, es que eso es de mi época, los 70, 80. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Casa de Sofía, ya lo sabéis, a mí me encanta comer aquí. Voy más al de Playa Car, pero este de la Quinta también está muy bien. Bueno, pues el gimnasio lo tenemos aquí arriba. Yo me voy a pasear un poquito hacia Constituyentes y ya veis que el ambiente es bastante bueno. Oye, qué foto más buena hizo el chavalote esta mañana con el dron en 360 grados, porque se veía muy clarito Playa del Carmen, se ve todo Playa del Carmen con sus costas en una altura bastante buena. Me encantó, ahí lo tenéis en el Facebook, en el grupo de Facebook de Paco Rivera Maya. Todas las publicaciones las pongo por día, así que si la queréis encontrar, pondrá para el día 13, que es el día de hoy. Aquí tenemos los de Canadá esta mañana. Aquí están tomando su cervecita, qué bueno. Es que me emociona verlos. Ojalá tuvieran mis amigos de España, los que tenía desde pequeño, que vienen por aquí, y nos juntáramos, no a beber cerveza porque yo no bebo, ¿no? Pero bueno, a acompañarles un ratito de vez en cuando. Porque en realidad lo que quieres es la compañía de tu amigo y de las conversaciones que vais a tener, no la bebida. Eso es la verdad de cuando se sienta uno con gente conocida y que aprecias, ¿no? Ahí le mando saludos a Miguel Mongli. Le mando saluditos también a José del Romantic, a Carlos Luengo, es una persona que la quiero un montón. Fue mi amigo de toda la vida, en mi niñez. La verdad que sí, que estoy emocionado, estoy emocionado y creo que el desarrollo ha quedado mejor de lo que nosotros pensábamos cuando lo sacamos a la venta. Acordaros que os ponemos unos renders y creo que está muy bien. Y todavía no está acabado el desarrollo, todavía no está acabado. Van terminando poco a poco. Entregan unos departamentos, las amenidades sí están más o menos acabadas, pero también tienen que mejorar. Pero creo que os va a gustar. Bueno, ese chico con la guitarrita también lo hace bien. A mí la guitarra española, el sonido de guitarra española, me lo pones en una canción y ya me gusta, normalmente. Yo me acuerdo que de niño iba con personas que sabían tocar la guitarra, ahí hacían sus prácticas y yo los veía tocar porque yo soy muy torpe con la guitarra, de verdad, lo he intentado pero no sirvo. Y le veía dominarlo tan bien los sonidos y me emociono. Oye, pues qué bueno que pueda seguir emocionándome, porque de esta vida es lo que te vas a llevar, las cosas que te hagan sentir bien. Mira, ahí está la máscara para hacerse la foto con esa señora.
Qué bueno. Y el Spiderman gordito y tal, pero está bien, está bien. Mira qué bien. Y aquí tenemos el otro Spiderman. Bueno, yo ya voy a llegar un poquito más adelante, me voy a dar la vuelta y nos vamos a ir para el gimnasio. Estoy haciendo en un rato el próximo vídeo también de Cuba. ¿Qué es lo que hicimos? Ah, sí, nos fuimos a como un restaurante que se llama El Cañonazo, porque hay un fuerte allí. En la época de los españoles daban el cañonazo por algo que explica el chofer a 1 hora de la tarde y luego se siguió haciendo. Y también vamos a visitar el Cristo de La Habana. Es un Cristo de mármol muy bonito también. Y bueno, ese ratito lo quiero compartir mañana. Y el día de hoy tuvimos una experiencia un poco rara con la portada. La portada de vídeo que pusimos en este vídeo pasado, el que estábamos en Fusterlandia. Pues todos los vídeos los titulo primero Cuba, y en esto, que son hasta 6 vídeos creo, ponemos La Habana, primer vídeo, segundo vídeo, tercer vídeo. Y bueno, lo primero que me dijeron los que siguen el canal: Paco, esa es la bandera de Puerto Rico, muy parecida, pero no es la misma. Toda la razón, la hemos tenido que cambiar. La de Cuba, si no me equivoco, las rayas son de color azul, azul oscuro. La de Puerto Rico tiene las rayas de color rojas, que son rojos y blancos, y el otro, de la de Cuba, son azul y blanco. Son muy parecidos si no te fijas en el detalle, porque también tienen su estrellita, su triangulito. Pero sí tuvimos ese fallo, y qué bueno que nos lo dicen con cariño. Y antes de salir de casa, pues haciéndole yo una broma al chavalote, le decía de broma: un día te van a pedir una casa y le vas a vender un estudio. Es una broma, simplemente porque estábamos discutiendo que eran iguales. Yo le digo: no son iguales, Alex. Hay unas rayas de diferente color. Pero bueno, son cosas que pasan. Por la tarde muy agradable, ya lo veis. No hay ahora mismo prácticamente casi nubes por aquí, por esta zona. Por allí sí, por allí hay algo, pero yo pensaba que a lo mejor iba a ponerse a llover, pero no ocurrió así. Ahí tenemos a alguien tocando música y cantando ahí. Bueno, pues seguimos paseando. Oye, qué bueno que toquen la música que le gusta a la gente y que anime. Mira, aquí pusieron estos cuadros. Hacía tiempo que no veía por la Quinta Avenida el arte, aquí en mitad. Ay, el sábado también voy a tener que salir. Tengo que preparar las cosas para dejarlas bien preparaditas. Carvin, le mando saluditos por ahí. Y también tengo que ir a Cancún, sí o sí. Bueno, ya que voy a Cancún, a ver si me acerco a alguna playa y enseñamos cómo están sus playas. Yo creo que muy bien, porque en los paquirreportajes del día de hoy, que es el único que tengo hasta esta hora, pero que ya se habrá visto, Paco y María están en Playa Gaviotas o Playa Forum, ahí al ladito, y está preciosa la playa, bonita, ¿no? Lo que sigue. Y qué bueno que la disfrutan. El color del mar enamora en esa zona. Es el final de la zona de mar abierto, y ya en la esquina donde está el faro y giras a la izquierda, ya es la zona que da hacia Isla Mujeres. Bueno, pues ya a punto de terminar este recorrido. No sé si luego voy a grabar algo más, creo que no. Que soy ahora mismo una persona que termino el gimnasio. Si no tengo algo urgente que hacer, me voy para casita, me encierro, me pongo a trabajar allí en casa, que si el ordenador, que si los clientes, que si estudiar situaciones que tenemos que arreglar. O como ayer pasó, que no pude venir al gimnasio por
terminar unas compras y ya. Mi amigo Alan no va a poder venir a la entrega del departamento, pero a lo mejor a las 3 o a las 4 se acerca. No, a las 4 o a las 5, porque la entrega es a las 3 de la tarde. Pues yo ya me voy para arriba. Me hubiera gustado que estuviera, porque gracias a él pues decidí comprarme el departamento. Ya sabéis que la persona la que yo trabajaba en esos departamentos, con las ventas, me dice: Paco, anímate. Y yo le dije: sí, pero, y al final pues lo conseguimos, que sí. Me costó tomar esa decisión, pero ahí la tomé y estoy contento de ello. Me gustan estas dos palmeritas de aquí. Bueno, vamos para adentro. Adriana ya empezó su clase, seguro. La primera de la derecha en el espejo, la que va de negro. Espejo en calentamiento. Bueno, pues las 7 de la tarde, a punto de anochecer. Acabamos de salir. Se nota caluroso al salir también del gimnasio. ¿A que sí? Otros días, estos días pasados, como hablábamos de la ola de frío, entre comillas, que había llegado, pues se notaba fresquito. Ahora se nota el mismo calor que hace 3 o 4 horas casi. Se nota el bochorno un poquito del suelo, en pocas palabras. Y bueno, vamos a llegar al carro, vamos a grabar de aquí a llegar al carro. Ya sabéis que lo he dejado por la otra calle de allí de abajo, pero vamos a ir por aquí. Así ya vemos algo de iluminación. Bastante gente, ¿sí? Y más gente que va a ver cuando pasen unas horitas. Y sigue la música en directo en La Vagabunda. Creo que vamos a ir por la siguiente. Creo. Sí, un poquito más adelante. Y ya despidiendo el día. No sé si voy a grabar algo más, no sé si voy a salir ahora. Yo creo que no. Mañana hay que levantarse tempranito. Qué nombre más chulo le pusieron al letrero de esta tienda, se llama Chula. La verdad que lo pusieron bien llamativo y muy mexicano. Igual como el Highway este. Camisetas o ropa exclusiva. Pues ya terminamos de grabar. Hasta mañana. Espero que os haya gustado el día de hoy.